Buenas noches, mi nombre es Jefferson Eduardo Calzada Mora, soy estudiante de la UNAT. A continuación voy a dar solución a uno de los puntos de la tarea, donde nos dice que tenemos que seleccionar un termistor. En esta ocasión seleccionamos el PT100 y donde se debe analizar la resistencia de temperatura. El primer punto, el A, es un circuito en equilibrio. Dice donde se logre esta condición para la temperatura correspondiente. Nos dan 14 grados más el número del grupo. En este caso soy el grupo 134 más los 14 grados, me daría 148 grados. Para este punto voy a utilizar el puente de Wheatstone, donde tenemos un voltaje inicial, una resistencia R1, R3, R2 y Rx. Y aquí es donde vamos a hallar el voltaje de equilibrio entre voltaje de A y voltaje de B. Para ello tenemos la fórmula y ya sabemos que el punto de equilibrio va a estar aquí entre el voltaje B y A, va a ser 0. Tenemos la fórmula del voltaje entre B y A, va a ser el voltaje de entrada sobre Rx más R3, menos el voltaje de entrada de R2 sobre R2 más R1. Aquí podemos saber que en la tabla nos dice que los 148 grados centígrados tiene una resistencia de 156,57 ohms. Eso quiere decir que nuestra Rx tiene un valor de 156,57 ohms. Hacemos la igualación, el voltaje va a ser 0, igualamos a 0, hacemos los respectivos procesos matemáticos para poder llegar al puente de equilibrio. Aquí lo tenemos el puente de equilibrio. Simplificándolo, podemos tener que Rx o la resistencia de temperatura va a ser igual a R2 por R3 sobre R1. ¿Qué debemos hacer para poder hacer el puente de Wheatstone? Tenemos que calcular R3. ¿Por qué? Porque va a limitar la corriente por Rx y así evita que el sensor supere la potencia de autocalentamiento. Ya en los valores del fabricante tenemos que va a ser un máximo de 2 mA lo que va a soportar, y el valor de Rx que es 156,57. Entonces hallamos R3, aplicamos la fórmula donde dice que 2 mA a la entrada que es 9 voltios, R3 más Rx. Hago todos los pasos. Sí, hago los despejes donde me queda que R3 va a ser igual a 9 voltios sobre 2 mA y me da menos 156,57, donde R3 me da 4.34343 kiloohms. Como se estima que R1 y R3 son iguales, entonces R1 va a tener el mismo valor de R3, que es 4.3434 kiloohms. Hallamos R2 para equilibrar el puente de la fórmula que nos queda de equilibrio. Despejamos lo mismo, despejamos R2, donde R2 nos da 156,57. En la simulación de Proteus, ahí en la simulación tengo, y cómo se pueden dar cuenta, a lo que lo pongo a funcionar, el puente está. O sea, me da 0 voltios. ¿En cuánto? En una resistencia en calor de 148 grados. Para el segundo punto, donde hice una etapa amplificadora empleando el amplificador AD 600 de tal manera. El grupo colaborativo es par, como el mío es par, tomo 15 voltios y una temperatura 60 grados. Lo primero que hago es hallar la ganancia. ¿Por qué? Para poder saber el circuito la entrada de voltaje del circuito tomando el valor de 60. En el antiguo circuito, entonces, en donde está el PT100, lo calibramos a 60 y sabemos que entonces el voltaje de entrada en este momento va a ser de 61,3 milivoltios o 0.06 voltios. Entonces, ya sabiendo o teniendo ese dato, reemplazamos en la fórmula de la ganancia del voltaje de salida por el voltaje de entrada. En este caso, como tenemos 15 voltios, nos va a dar
una ganancia de 250. Hallo la resistencia de ganancia RG del amplificador operacional. Tenemos la fórmula que la ganancia es igual a 1 más 50, yo utilicé en este caso 50 kiloohmios sobre RG, para que así me pudiera dar más cerca los 15 voltios respectivos. Despejo RG, hago las respectivas operaciones y me dice que RG es una resistencia de 200.8 ohmios. La simulación en Proteus, tenemos la batería o la entrada de 660.3 milivoltios, sus respectivos voltajes y la resistencia RG que me es de 200,8 o 80 ohmios. Entonces ahí podemos verificar que está cerca a los 15 voltios, nos puede dar 15 voltios. Listo, muchas gracias.